eh, por sobre todas las cosas, ¿no? Bien, entonces, si pasamos a la siguiente, no quiero detenerme mucho en esto. Como ya les dije, cada pueblo tiene una forma particular de ver el mundo. La diversidad humana consiste en eso, no solamente en la cuestión de las acciones que podemos observar, sino que todas estas acciones tienen un conocimiento previo que las orienta, ¿eh? Y estas son las formas particulares de ver el mundo, lo que comúnmente llamamos cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? La cosmo, bueno, viene de cosmos, mundo, y de videre, ver, es la forma en que vemos el mundo, es la forma en que interpretamos el mundo, es la forma en que designamos al mundo. ¿Mm? El mundo es un mundo ya totalmente eh, tipificado, es un mundo completamente eh, ya ordenado por nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros salimos, enseguida decimos, bueno, está la calle, están los coches, están los árboles, están los jardines, coches, árboles, calle. Todas estas palabras son producto precisamente de una forma particular de ver el mundo. Para que podamos llegar a nombrar las cosas como las nombramos, ha llevado un largo proceso, ¿sí? Del que tal vez nosotros no sepamos la historia, pero sí tenemos los conceptos con los cuales podemos eh, designar las cosas en el mundo. Por eso la cosmovisión no es solamente la forma de ver el mundo, sino que la cosmovisión, este cosmos griego, una de las cualidades o características del cosmos griego era precisamente que era ordenado. El cosmos no es un desorden, el cosmos no es un caos, el cosmos es un orden. Y entonces la cosmovisión es ver el mundo de una manera ordenada. Y si ustedes lo piensan en su experiencia personal, pues lo sabrán. Las cosas casi no nos sorprenden. Vemos algo y ya lo tenemos identificado. Sí, salimos a la calle, como les digo, vemos un coche y sabemos que es un coche. Vemos una nube y sabemos que es una nube. El mundo eh, ya lo tenemos completamente tipificado y ya sabemos conceptualmente qué significa. Por lo tanto, el mundo no nos sorprende. El mundo es un mundo ordenado porque nuestra cosmovisión nos permite proyectar orden al mundo. Siguiente, por favor. Y la función de esta cosmovisión, como les dije, es ubicar al hombre en un contexto, en el contexto en el cual estamos nosotros eh, participando, es decir, el contexto tiempo-espacio de nuestra sociedad, una sociedad ordenada. ¿Por qué? Porque si tú vas con tu vecino va a compartir contigo las mismas palabras con las que te refieres al mundo, ¿sí? Si tú dices un coche, tu vecino va a entender que es un coche, ¿sí? Si tú dices calle, tu vecino entenderá que es calle. Es decir, estamos en un contexto y en ese contexto el mundo es ordenado para los sujetos que viven en él. Todo adquiere un sentido particular. Las cosas no nos sorprenden, las cosas ya las tenemos conceptualizadas, las cosas ya las tenemos verbalizadas, ¿sí? Todo tiene un nombre. Y entonces por eso podemos llamar a las cosas por su nombre. Y esto es un referente de que tenemos una forma de pensar particular. También, si ustedes han tenido la oportunidad de irse a otros sitios, a otros lugares, se darán cuenta que muchas veces las palabras que utilizamos no funcionan en ese otro mundo, ¿sí? En ese otro mundo existen otras palabras con las cuales se llevan a cabo las cosas, se designan las cosas. ¿Por qué? Pues son parte de la construcción que esa sociedad ha hecho y cuando nosotros vamos a una sociedad distinta tenemos que adecuarnos a las formas en que esa sociedad nomina o nombra al mundo. Bien, ¿cómo se construye esta cosmovisión? Pues desde luego esta cosmovisión se construye
eh, a través de cada sociedad. Cada sociedad, cada pueblo, cada colectivo de individuos construye su mundo social, construye las interpretaciones de ese mundo, construye la forma de ver ese mundo y la forma de explicarse ese mundo. Nuevamente, pongamos nuestra experiencia personal. Aquí, por ejemplo, tenemos una forma de recurrir a ciertas plantas y a ciertas cosas para curarnos, ¿no? Tal vez si estás malo del estómago, te tomas un té de hojas de naranja, etcétera, etcétera. Pero si vas a otro lugar, ¿sí? Si vas, por ejemplo, a la selva de los Chimalapas, ahí tal vez hayan otras formas de curar. Y no solamente esto implica una distinción con respecto a tu costumbre y a tu cultura, sino que remite a la forma en que el individuo se ha acercado a su medio, a su entorno, a su mundo y lo ha ido dominando, ¿sí? Por eso muchas veces como yucatecos, muchos somos, cuando vamos a espacios montañosos, pues vemos otras formas de ser y otras formas de relacionarse con la naturaleza que nosotros no podemos comprender. Y es un proceso muy largo, y en ese proceso tan largo ha participado una cantidad infinita de individuos que con sus acciones han colaborado para ellos. Para ello. Las acciones que dan origen a estas conceptualizaciones del mundo muchas veces se pierden, se pierden en el anonimato, ¿no? Han sido tan antiguas que no sabemos, por ejemplo, quién fue el primero que las vivió, pero lo que sí nos queda es la experiencia del individuo a través de lo que llamaríamos sedimentación, ¿sí? De las acciones humanas que nos llegan a nosotros. La siguiente, por favor. Por eso, los nuevos miembros del mundo, es decir, los nuevos miembros de una sociedad, no necesitan crear el mundo, sino que absorben el mundo que ya fue construido a partir de los procesos de socialización. Es decir, a partir de que en nuestras familias nos enseñan a hablar, porque nos enseñan un idioma con el que nosotros empezamos a llamar las cosas por su nombre, por el nombre que la sociedad le da, ¿sí? Estas son cosas que uno podría decir tan naturales como enseñarle a hablar a un niño, pero son tan específicas porque les estamos enseñando a hablar de una manera particular para referirse a un mundo particular, ¿sí? Y también les inculcamos a los nuevos miembros, a los niños, por ejemplo, a los menores, no solo las formas en que nombramos las cosas, sino el significado que tienen esas cosas para nosotros, ¿sí? Y esto, pues, es muy común. Por ejemplo, cuando decimos viernes 13, día de mala suerte, pues todo el mundo lo comparte y lo sabe. Algunos le hacen caso, algunos no, pero todo el mundo sabe de esto. Mucha gente, por ejemplo, no pasa debajo de una escalera, ¿no? Porque dicen que es mala suerte, etcétera, etcétera, ¿no? Y estas cosas que te hacen hacer, o sea, que están provocando, propiciando tu acción, pues son construcciones y son conocimientos previos, ¿no? No pasas debajo de una escalera porque es mala suerte, pero no porque a ti te haya pasado, sino porque te han dicho que es mala suerte porque también otras personas han pasado y les ha ido mal, ¿no? Y entonces todo esto se vuelve como una especie de rumor, una especie de conocimiento que tú incorporas y entonces ves una escalera y no quieres pasar debajo de ella. Y este ejemplo tan burdo que les pongo de la escalera es cómo funciona el mundo. Todo conocimiento, ¿sí? Está detrás de una acción. Toda acción está sustentada por un conocimiento. Salimos a la calle, vemos que está nublado
volvemos a la casa y tomamos el paraguas. ¿Mm? Es decir, aprendemos a leer el clima y vemos, está nublado, va a llover, me voy a mojar, tomo mi paraguas y salgo, ¿no? Esa cosa, ese conocimiento nos ha llevado a hacer determinadas acciones y por eso se llama este mundo de conocimientos como parte del mundo del sentido común. El sentido común es el que nos guía en el día a día para poder andar por un mundo ordenado. Por ejemplo, sabemos que no podemos cruzar la calle cuando vienen vehículos. Sentido común nos los está diciendo. Si no nos lo dijera el sentido común, si no nos orientara el sentido común, cruzaríamos la calle y nos atropellaríamos, ¿no? El sentido común está marcando nuestras formas de ser. Vamos a la escuela y llevamos una libreta. Vamos a tomar el vaivén y checamos que tengamos saldo en la tarjeta. Es decir, o sea, son cosas propias del sentido común. O sea, nadie va, se sube al autobús como si fuera un servicio gratuito. O sea, todo el mundo sabe y ese saber, ese conjunto de conocimientos, es el mundo del sentido común. Es el estar aquí, en este espacio. Claro, si te vas a Campeche, pues no va a haber vaivén, no tienes que preocuparte por el crédito de tu tarjeta, ¿sí? Es un accionar delimitado en tu espacio y en tu tiempo, ¿sí? No le puedes pedir a tu abuelita que te cuente cómo era la tarjeta del vaivén hace 20 años porque no existía esto. Entonces, es el estar aquí, en tu espacio y en el ahora de tu tiempo, ¿sí? Que también son conocimientos que se van transformando a lo largo del tiempo, ¿no? Quizás en 20 años ya no exista vaivén y entonces tengamos otras formas de pensar el mundo, de pensar la conectividad urbana, ¿sí? Pero son conjuntos de ideas lo que les estoy diciendo. Estos conjuntos de ideas, este remitir a las ideas, se traducen en algo que es entendido, compartido y aceptado por todos, ¿sí? Todo mundo va a aceptar, todo mundo va a entender y todo mundo lo va a compartir. Bien, seguimos a la siguiente. Este, no voy a ir detenerme mucho, pero sí me gustaría indicar, porque lo observamos en el día a día, que que la confrontación entre cosmovisiones es más común de lo que muchas veces pensamos, ¿no? A veces pensamos que sí es el problema entre judíos y no judíos, por ejemplo, ¿no? Es el problema de, sí, no sé, católicos y no católicos, ¿no? No, la confrontación entre cosmovisiones es más común, es más cotidiana y es diaria. Estamos viviendo en un mundo altamente diverso. Yucatán es muy diverso, Mérida es muy diversa, ¿sí? Mucha gente ha venido de otros lugares a vivir a la ciudad y eso nos llega a un choque. Ustedes lo ven diario cuando pasa alguna cosa en la nota roja y dicen, "Bueno, son foráneos". ¿No? Hay una confrontación ahí entre cosmovisiones. Creemos que el foráneo no sigue las costumbres locales, creemos que el foráneo tiene sus propias costumbres, pero también se da en planos más íntimos, por ejemplo, en el mercado cuando vamos, por ejemplo, y regateamos a las personas del mercado, sobre todo si son las mestizas del mercado, ¿no? Y decimos, es que es costumbre regatear, ¿no? Es costumbre aquí regatear porque se ha dado todo un caso de dominación entre sociedades y estamos acostumbrados a que la sociedad indígena sea una sociedad dominada y por lo tanto nos relacionamos muchas veces en ese sentido, ¿sí? Por eso digo que las sociedades siempre están ubicadas en una estructura de poder, ¿sí? Hay unas sociedades que detentan más poder que otras, ¿no? En el caso de Yucatán, por ejemplo, las formas en las que observamos la discriminación y el racismo no son novedosas, son elementos que han sido
que han sido durante mucho tiempo construidos a través de la colonización y a través de los procesos de conquista y colonización, ¿sí? ¿Qué, qué pasa y para esto aterrizamos ya en la cosmovisión maya, qué pasa en esos momentos de conquista y colonización? No sé, pónganse a pensar, 1521, ¿no? Aproximadamente, la dominación de todo el altiplano y después la colonización de Yucatán, la dominación hispana en Yucatán, donde viene un grupo que gana a través de las armas y a través de las armas intenta imponer una forma de pensar diferente, ¿no? Y no solamente intenta imponer, la intenta imponer a través de la violencia física y de la violencia simbólica, ¿no? Entonces, lo que observamos actualmente, como les digo, son formas de pensar que han ido cambiando a lo largo del tiempo y la forma de pensar y las cosmovisiones, la cosmovisión maya muchas veces está arraigada en esa cosmovisión ancestral, prehispánica, milenaria, pero también está vinculada, mezclada, diríamos, en procesos de hibridación con tradiciones, con elementos culturales que no han sido propios. Pero esto no es de extrañarnos, no debemos de sorprendernos por esto. Todas las culturas han ido incorporando elementos que no les son propios. No hay ninguna cultura pura, no hay ninguna cultura esencialista que no haya cambiado a lo largo del mundo, del tiempo, ¿sí? Siempre tenemos culturas que van incorporando cosas a sus formas de vida. ¿Por qué? Porque el cambio y la transformación son sinónimos de subsistencia. Más allá de que el cambio lo quisiéramos ver como algo que atente a la tradición y algo que atente a la cultura, el cambio es la condición de posibilidad para que podamos seguir existiendo. Por lo tanto, nunca vamos a encontrar culturas puras. Vamos a encontrar culturas que han ido incorporando diversos elementos a sus formas de vida. Váyanse ustedes a una ceremonia indígena maya de solicitud de petición de lluvias. Vamos a escuchar a la invocación de muchos seres sobrenaturales del mundo maya, pero también vamos a encontrar y vamos a escuchar la invocación a santos católicos. Y uno dice, bueno, pues, ¿qué están los santos católicos aquí? Porque dentro de la cosmovisión maya son seres que tienen cierta divinidad y por lo tanto pueden ser incorporados y por lo tanto pueden tener también acción dentro de este mundo. Es decir, son formas en las cuales vamos incorporando cosas y vamos reconstruyendo nuestras miradas hacia este mundo. La siguiente, por favor. Bien, dicho todo esto de qué es la cosmovisión, para qué nos sirve la cosmovisión, para ver el mundo de una manera ordenada, que es una cosmovisión que compartimos con determinados individuos, no la compartimos con todo el mundo, solamente con la gente de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de nuestro entorno, es nuestro contexto en el que podemos hablar y la gente nos puede comprender. Por eso dicen que el yucateco que se va a Ciudad de México y habla como yucateco, pues nadie lo entiende, ¿no? Ni no es porque incluya palabras mayas en su hablar, sino es que porque el que habla yucateco, digámoslo así, todas estas palabras mayas las ha incorporado y ya tienen un sentido para él, pero no son, ¿sí? No tienen un sentido para los demás. Es decir, es nuestro entorno, es nuestra gente, es nuestro pueblo, es un espacio delimitado en el que compartimos elementos, ¿sí? Ideológicos, ideas que nos permiten ver el mundo de una manera, como les decía, ordenada,
conceptualizada, catalogada, tipificada y que vamos heredando a los demás a través de los procesos de socialización primaria, socialización secundaria, ¿sí? Que van aprendiendo todo esto y que, claro, se va transformando a lo largo del tiempo. Nuestra forma de ver ahora no es la misma que la de nuestros abuelos, ¿sí? Y nuestra forma de ver ahora no será la misma que la de nuestros hijos, ¿sí? A lo largo de todo esto habrá transcurrido el tiempo y nuestras ideas que permiten ubicarnos en el mundo, ¿sí? Se van transformando para poder continuar con su función, seguirnos ubicando en el mundo. Es muy común, por ejemplo, verlo. Por ejemplo, ustedes vean las películas de indios y vaqueros en los años 50. Venían los vaqueros y mataban a todos los indios, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, vemos de vaqueros y de indios y los vaqueros ya no matan a los indios, ¿no? Es decir, hay nuevas reelaboraciones, revaloraciones, etcétera, etcétera, que se dan conforme se da el paso del tiempo. Bien, entonces aquí vamos a hablar de la cosmovisión maya. ¿Y qué es la cosmovisión maya? Pues son todas estas ideas cosmológicas que permiten a los individuos entender el mundo como un mundo ordenado, un mundo que tiene un sentido, un mundo que les habla, un mundo que les está diciendo algo de una manera muy concreta, ¿no? Y lo primero que tenemos que ver es precisamente que esta cosmovisión, por ejemplo, que muchas veces las maneras de vivenciar, las maneras de comprender y expresar la realidad que nos circunscribe, están muy vinculadas al campo religioso, ¿sí? Son las maneras, las vivencias de comprender y exponer esta realidad se inscriben en este campo. Y en este campo se da el origen y la existencia del mundo, ¿sí? Y el proceso de construcción del mundo se adjudica a la acción de seres o de energías sobrenaturales. Pero esto no es tampoco sorprendente, ¿sí? Los que somos católicos lo sabemos, ¿no? Dice la Biblia, y en el séptimo día Dios creó al hombre y al... Es decir, se da la creación del mundo entendida de una manera religiosa. Nos tenemos que explicar cómo venimos a este mundo. Y entonces nos lo explicamos de muy diversas maneras. Y aquí, en la cosmovisión maya, la religión juega un papel fundamental. En ella se inscribe precisamente estas maneras, estas vivencias, estas comprensiones de la realidad, son el origen y la existencia del mundo, y este origen y la existencia se da a partir de seres sobrenaturales, de energías sobrenaturales, que no solamente crean el mundo, sino que rigen, ¿sí? Sino que están eh, dirigiendo el mundo en sí. Por eso muchas veces, vuelvo al ejemplo de la petición de lluvias entre los mayas, por eso escuchamos, por ejemplo, la invocación a los vientos, ¿no? Uno dice, bueno, ¿para qué se invocan los vientos? Pues se invocan por esto, porque son seres y son energías sobrenaturales, ¿sí? Que están dirigiendo precisamente este mundo. Y por eso les pedimos que vengan y por eso les pedimos que nos ayuden con su poder, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Y entonces vemos que los tres grandes reinos que encontramos, los grandes reinos temporales que encontramos entre la cosmovisión maya, son los dioses, el mundo y el hombre. Son aspectos distintos de una misma realidad. No podemos decir que son una cosa misma, ¿no? Son aspectos distintos de una realidad, y que cada uno de ellos posee una cualidad propia, cualidades definidas. Los dioses por un lado, el mundo por el otro y el hombre también.
todos tienen un papel que desempeñar, todos tienen una función en este mundo y se interrelacionan de esta manera, constituyendo un mundo armónico y equilibrado. A final de cuentas, ¿qué es lo que nos interesa? Que el mundo no nos sorprenda, que el mundo sea un mundo armónico y que sea un mundo ordenado, ¿sí? Y cuando hay algo que puede atentar al, a lo- al orden del mundo, ¿sí? A esto armónico del mundo, pues se da todo un proceso entonces de ritualización, ¿sí? Se da una serie de rituales para ver entonces que todo vuelva a su cauce normal, todo vuelva a ser armónico y equilibrado, ¿sí? Bien, entonces hablamos de tres grandes reinos temporales: dioses, mundo y hombre. Cualidades distintas de cada uno. Su acción interrelacionada es la que constituye este universo armónico y equilibrado. Y entonces también observamos que una cualidad fundamental de la cosmovisión maya, pues es la temporalidad. Y la temporalidad no es una temporalidad lineal como la que nosotros estamos acostumbrados a llevar desde Occidente, ¿no? Desde esta mirada occidental donde las cosas inician, se desarrollan y mueren, ¿sí? En un proceso absolutamente lineal que va del inicio al fin, sino que aquí las cosas van desde el inicio al desarrollo, a la muerte, pero tienen además la eh, posibilidad de iniciar nuevamente el ciclo. Por eso, esta cuestión del tiempo es un tiempo cíclico, es un tiempo a través de ciclos. Las cosas nacen, crecen, mueren, pero todo se regenera después. O sea, el final no es el caos, el final no es la muerte, el final no es aquello que ya termina. No, después de la muerte lo que se da es una regeneración. Y lo vemos. O sea, los mayas eran excesivamente observadores, unos astrónomos totalmente científicos en términos actuales, a través de una observación sistemática. Y bueno, nada más diré una cosa muy, muy general, como el sol, que el sol nace, crece, se desarrolla, muere, pero además vuelve otra vez a iniciar el ciclo. Las cosas así son, las cosas tienen ciclos, ¿sí? Y todo es en un movimiento ordenado. El mundo no se extingue, sino que se regenera a través de ciclos. Esto nos puede llevar a pensar que para los mayas el mundo era fatalista o fatídico, ¿no? Pero no, no era fatídico. El hecho de que tú sepas que las cosas que ocurren hoy van a volver a suceder en un tiempo futuro, no te lleva a una cuestión de fatalidad, es decir, vamos a volver a pasar este huracán, ¿no? Sino lo que te lleva es a una cuestión de precaución, ¿sí? Es a una cuestión de que ya sabes que va a venir y por lo tanto tienes que estar preparado para cuando estas cosas vuelvan a ocurrir. Cuando se da bueno, se llevaban registros completamente detallados de las cosas que ocurrían en el mundo. Esto surgía eh, a través del tiempo, se perdió en el tiempo de la conquista, ¿no? Se habla de ese gran auto de fe de Maní, donde Diego de Landa quema manuscritos y todo esto. Y no es solamente la quema de manuscritos, es también la posibilidad de saber qué va a venir después. Es decir, como que el futuro queda cortado, como que el futuro queda mochado, y entonces el
hombre maya se siente ya incapaz de saber cuáles son las cosas que van a venir a futuro. Por eso muchas veces encontramos que se están buscando precisamente esos vínculos de lo que ha pasado con lo que va a pasar. Un ejemplo nada más, el Chilam Balam de Chumayel en una de sus páginas, Chilam Balam de Chumayel, eh, el manuscrito que nosotros conocemos es un manuscrito del siglo XVIII, copia de manuscritos más antiguos, desde luego, y el custodio del Chilam Balam de Chumayel escribe en una de las páginas: estoy en 1858. Hubo tormenta de viento. Escribo esto para ver en cuántos años más volverá. Es decir, no es un diario que lleva, hoy hubo tormenta de viento, no. Lo escribe para que después podamos observar cuánto pasa o cuál es el periodo que pasa para que esto se repita. Estamos observando cómo se busca precisamente volver a contar el tiempo en esta cosmovisión maya. ¿Por qué? ¿Por qué interesa? Pues porque el tiempo es cíclico. Las cosas que han sucedido van a volver a suceder. Y van a volver a suceder y el hombre tiene que estar preparado para cuando esto suceda. Bien, seguimos con la próxima diapositiva. Bien, volvemos al cosmos. Son tres ámbitos del cosmos: el cielo, la tierra y el inframundo. El cielo tiene 13 capas, nosotros lo sabemos, son 13 capas, como si fuera una pirámide, ¿sí? Construida. La tierra son capas horizontales y el inframundo son capas inferiores, también como si fuera una pirámide invertida. Esta es la representación que se da del mundo. También, si nosotros volvemos, bueno, si nosotros volvemos a los, a, a las páginas del Chilam Balam de Chumayel, cuando nosotros vemos las ilustraciones del Chilam Balam de Chumayel, vemos una ilustración de un eclipse. Y entonces vemos 13 tachitas, ¿sí? Y esas 13 tachitas son precisamente los 13 niveles, las 13 capas del cielo. ¿La Tierra cómo es? Pues la Tierra es horizontal, eminentemente cuadriculada, porque lo cuadrado es sinónimo de orden, ¿sí? Y el inframundo está ahí debajo, y el plano más profundo es Xibalbá, es el Midnal, ¿no? Es donde está la muerte, ¿no? Todo está dividido en cuatro rumbos. El mundo es un cuadrado, está dividido en cuatro rumbos. Cada rumbo posee un color distinto y está asociado también a un punto cardinal, ¿no? Entonces, todo punto cardinal tiene una carga específica, ¿sí? El este es el laquín es rojo, ¿sí? El norte es el chamán es blanco, signo de muerte, contrario a lo que tenemos como simbología de colores en el mundo occidental, donde lo blanco es sinónimo de pureza, para los mayas es sinónimo de muerte, de destrucción. El oeste es el chiquín, ¿sí? El chiquín es negro y es la puesta del sol, es comprensible. Y el sur es el nopol, o el amarillo, ¿sí? Donde se asocia el color del maíz maduro, ¿sí? Del maíz maduro. Bien, entonces el mundo tiene esta posición de cuatro rumbos. Y si ustedes van a los pueblos, ¿no? Y preguntan, por ejemplo, por un amigo suyo, oye, ¿a dónde vive fulanito? La gente te va a preguntar cómo se apellida. No, pues fulanito que se apellida Pot. Y la gente te va a decir, los Pot.
viven por ese rumbo. Los pueblos también se organizan a través de esto, a través de los rumbos. Los Pot viven por acá, los Pech viven por acá, los Pomol viven por allá. Y no solamente es la dominación del espacio a través de los rumbos y a través de los linajes, sino también es el espacio en donde se construyen muchas veces las milpas, porque los pot están por este lado, hacen su milpa por acá, los pech hacen su milpa por ese rumbo, es decir, los rumbos siguen siendo elementos que permiten al individuo ordenar el mundo. Entonces, el espacio del mundo es plano, el espacio del mundo es cuadrado, el espacio del mundo es cuadricular, rectangular. En cada punta de ese mundo existe un backup, un regador, están los regadores del mundo, y en medio del mundo está el eje del mundo, y el eje del mundo es representado por una ceiba. Y la ceiba tiene como función precisamente conectar los planos del inframundo con los del supramundo. Si ustedes ven una ceiba, pues ven las raíces que se van para abajo y las ramas que se van para arriba. Entonces, la ceiba es todo eso, toda esta cuestión, ¿no? de, eh, de poder organizar y decir que es el centro del mundo, el lugar donde está la ceiba sembrada. La otra vez decíamos de las corridas de toros, donde hay una costumbre de sembrar el ceibo en los ruedos. Muchos han interpretado esto como la sacralización del espacio, de decir, sembramos la ceiba porque ¿sí? Es el eje del mundo y este es el universo ahora, en momentos de la fiesta, ¿sí? Y hay gente que dice que no es tanto. Uy, ya me estoy alargando mucho, entonces voy más rápido. Ya dije 10 minutos, termino y dejamos 15 minutos para cualquier comentario de ustedes. Bueno, es esto. Damos la siguiente diapositiva, por favor. Es el árbol sagrado, la ceiba que está en el centro, se encuentra en cada uno de los planos. En cada punto hay un backup o un regador, los bacabes, los regadores del mundo maya, ¿sí? La siguiente, por favor. El nivel terrestre, bueno, también encontramos también animales que son importantes dentro de la cosmovisión maya, como la serpiente y el jaguar. La serpiente encarna la vida, el agua, el cielo, es la fuerza engendrante. En algunas comunidades mayas hay una costumbre de cuando las bondadoras se inician en este proceso del bondado en punto de cruz, que es muy característico de zonas mayas, aunque no es único de zonas mayas, pero el punto de cruz es algo así como que muy característico de zonas mayas. Entonces, a la iniciante generalmente se le extiende una víbora de cascabel para que pase la mano por encima. Si ustedes ven la víbora de cascabel, es una víbora que tiene rombos en su piel, ¿no? Y que todo está así como geométricamente bien ordenado. Entonces, es la ceremonia en la cual la muchacha pasa la mano sobre la víbora de cascabel para poder entender precisamente el orden de las puntadas. Este es un ritual muy ya muchas veces en desuso, en muchos lugares ya está en desuso, en algunos todavía se hace, pero ya cada vez es menos, ¿no? Porque la serpiente, pues, sobre todo la cascabel, es esta fuerza engendrante, es el agua, es la vida, es el cielo, mientras que el jaguar simboliza estas fuerzas irracionales de la selva, de la fuerza, de la violencia, etcétera, etcétera. El siguiente, por favor. Bien, hay una íntima relación entre los tres planos y esta íntima relación de los tres planos lo podemos ver en estas cosmogonías. Las cosmogonías, que viene de cosmos, mundo, ordenado, y geona,
que es en origen. Las cosmogonías hablan precisamente del origen del universo. Y en estas cosmogonías nosotros podemos observar muchas veces esta relación de los planos, de los reinos, de las formas de pensar maya. La siguiente, por favor. Por ejemplo, ¿es esta de mitos? Bien. Por ejemplo, observamos que el mundo, tal como lo conocemos, pues es un mundo que ha pasado por diferentes etapas. Recordemos, el mundo nace, crece, se desarrolla y muere, pero al morir también inicia una nueva generación, una regeneración. Por ejemplo, el mundo ha pasado por diferentes etapas. Mucha gente ha habitado este mundo. Sylvanus Morley pone en sus libros sobre cultura maya, eh, recupera uno de los mitos de la creación del mundo y dice que en un momento dado existieron algunos entes que eran los Pusop, los enanos, los Pusop, los conocedores. Alguna gente me dijo que eran como los químicos de ahora, que sabían todo lo que se desarrollaba, pero que finalmente murieron, ¿no? Y la era que estamos viviendo es una era que está habitada por los hombres del maíz, ¿no? Eh, el maya es considerado como un hombre del maíz. Entonces, ha sido construido por el maíz. Si ustedes leen las primeras páginas del Popol Vuh, del libro sagrado de los mayas quichés guatemaltecos, encontrarán precisamente este mito de creación del mundo a través del maíz. Primero se crean los hombres de barro, después se crean los hombres de paja, después se crean, hasta que se crean los hombres del maíz, que son los que resisten todo, ¿no? Estamos en esa edad de los hombres del maíz, que seguramente llegará a su fin y que dará origen a una nueva etapa en la vida, en la vida social. Siguiente, por favor. Bien, eh, decíamos que hay dioses y hay hombres. Los dioses son seres sobrenaturales cuya cualidad no es la perfección. En el mundo occidental tenemos la visión de que Dios es el ser perfecto, ¿sí? Dios es el principio y el fin. Para los mayas, los dioses son seres sobrenaturales, pero son imperfectos, porque para poder vivir, para poder mantenerse, necesita que los veneren, que los alimenten. ¿Y cómo se alimenta un dios? Se alimenta a través de un ritual, ¿no? También lo podemos observar. Los dioses van muriendo cuando la gente deja de hacer los rituales. Preguntemos en este contexto urbano de la Mérida de 2026, ¿sí? ¿Cuál a gente que es descendiente de mayablantes, cuáles son esos dioses del mundo maya? Muy pocos podrán decir algo. ¿Por qué? Pues porque en la ciudad no hay esas ceremonias de solicitud de lluvia por las cosechas, para que las cosechas rindan. Entonces, son seres imperfectos, son seres sobrenaturales imperfectos y para existir requieren veneración y requieren alimento y el alimento se da a través de un ritual, un complejo proceso ritual. ¿Sí? Ojalá alguna vez ustedes tengan la oportunidad de observar un chachac, esta ceremonia, y vean lo complejo que es el ritual. Es sumamente complejo, ¿sí? Y que puede llevar hasta un día o más de un día de preparación. Y entonces los hombres son regidos por la fuerza de los dioses. Dioses y hombres se complementan. El hombre le da al dios su alimento y el dios entonces es recíproco con el hombre dándole sus dones a él, ¿no? Entonces hay una íntima vinculación y entonces muchas de las cosas que observamos, y lo van a ver ustedes en esta materia, en agroecología, que por ejemplo, para sembrar una milpa, ¿qué se requiere? Primero se requiere el ritual.
poner el zakat en el centro, rezar, pedir la bendición y después entonces inicia la siembra. Para pedir la quema de un terreno ya tumbado, también primero se reza, se ofrenda, se le da el alimento, ¿sí?, a los dioses del mundo maya, y entonces después se procede a quemar. Y los dioses del mundo maya van a ser recíprocos diciendo, bueno, la siembra se va a quemar, los vientos van a venir, no se va a extender la quema y se va a circunscribir a este terreno. Es decir, hay un autor sociólogo de hace muchos, muchos años que, que es el de la teoría del don del regalo. El don decía, el don obliga al que lo recibe a devolverlo en fecha posterior. El don entonces no es un regalo, ¿sí? O sea, tú no le das un regalo y ya, no. El don es una alianza de que yo te doy, pero después yo recibiré también. Lo vemos en culturas, por ejemplo, como la oaxaqueña, los zapotecos de Oaxaca. Ya voy a terminar. Los zapotecos de Oaxaca, por ejemplo, tienen una práctica que es la guelaguetza. Entonces, tú le llevas guelaguetza a una persona, por ejemplo, se casa tu hija, invitas a la gente va y lleva regalos. Todos esos regalos son asentados en una libreta, que son las libretas de Guelaguetza. Porque cuando se case tu hija, yo revisaré mi libreta, veré qué me has dado y yo te voy a devolver lo mismo que tú me diste. O sea, son formas de relacionarse comunitariamente y son formas de subsistir. La siguiente, por favor, ya vamos a estar terminando con esto. Bien, tengo algunas fotos aquí donde No se podemos preocupe, observar. doctor, podemos tomar 10 minutos más. Podemos tener ese Bueno, tiempo. termino con estas fotos para que ya no estarles martirizando mucho. Pero miren, aquí esta es una ceremonia familiar de solicitud, bueno, no, de agradecimiento de cosechas. Lo que nosotros observamos es la mesa con la cruz en medio. Esta está tomada en Tusique hace muchos años y podemos observar más o menos la forma de la disposición, con las jícaras y con los elotes a los lados, ¿no? Y abajo también está los elotes y está también el atole. La siguiente, por favor. Lo mismo, ¿sí? Estamos observando eh, la misma mesa, la vela encendida, la cruz. Entre los mayas de Quintana Roo, la cruz es una, es un elemento sumamente importante dentro de su cosmovisión porque a raíz de los hechos de la guerra de castas de 1847, los mayas se refugian en las selvas quintanarroenses después de la guerra y para poder subsistir se crea la cruz parlante, emerge la cruz parlante que les da sentido a su lucha durante 50 años. Por eso muchas veces la cruz parlante está presente, no la cruz parlante, sino las réplicas de esta cruz parlante. Sin embargo, la cruz parlante también es una réplica de una idea cosmológica de los mayas que observamos, por ejemplo, en Cozumel, donde había, antes de la llegada de los españoles, una intensa peregrinación en Cozumel para venerar a la Cruz Verde. Por ejemplo, la Cruz Verde es una cruz eminentemente maya, no es una cruz cristiana. ¿Mm? La cruz cristiana es la cruz que tiene el crucifijo, ¿no? Donde está Cristo, pero la cruz maya es una cruz verde, ¿no? Y es la cruz verde que observamos generalmente en todos los altares del Hanal Pichán, por ejemplo, para que nos sea más cercana a la experiencia. O muchas veces las observamos en las casas. Muchas abuelitas tenían su cruz verde en sus casas. Sus cruz verdes que las vestían con unas cosas que llamaban estolas, ¿sí? Y, por ejemplo,
entre los mayas quintanarroenses la cruz es sinónimo, bueno, no es sinónimo, la cruz es de género femenino y por lo tanto, como es femenina, a la cruz se le viste con hipil, como estamos observando en esta crucecita. La siguiente, por favor. Esta es una ceremonia de Ujanlicol, que es agradecimiento por la cosecha recibida. Vemos la cruz verde, por ejemplo, en el fondo, pero vemos el altar y el altar es un altar de tipo cuadrado o tipo rectangular. Lo que observamos en los pilares que sustentan este altar eh, son como ramas que crecen, son las ceibas que crecen a los lados del altar y en estas puntas, en estas ceibas también hay un regador. El plano es un plano horizontal, es un plano eminentemente cuadricular. La siguiente, por favor. Ese es el mismo, lo estamos observando, estamos viendo, este es un sacerdote maya, es un sacerdote maya con su ayudante también, que todo sacerdote tenía un ayudante maya. Tristemente han estado desapareciendo muchos sacerdotes mayas porque ya son viejos y fallecen y, y, y se pierde muchas veces el conocimiento adquirido. La siguiente, por favor. Aquí vemos más claramente las concepciones del mundo. Por ejemplo, el cielo para los mayas es una bóveda invertida como tipo jícara. Lo vemos también en el dibujo del Chilam Balam de Chumayel, cuando hablan del eclipse. Está pintado como si fuera un arco. Están los 13 tachitas, que son los 13 niveles del cielo, pero está pintado como un arco. En ese arco, de ese arco penden las estrellas, ¿no? Es una cosa así cóncava. Y aquí lo observamos con estas construcciones. Vemos los pilares de la mesa, que son estas ceibas, podemos decir, es la imagen de la ceiba, y la reproducción que se hace del cielo maya es cóncavo, ¿no? Es esta semicircular, ¿no? Debajo de eso está la tierra, que es este espacio de la mesa, y debajo de la tierra está el inframundo. La siguiente, por favor. Aquí observamos ya la ceremonia de Telujallicol. Estamos observando las jícaras que se han puesto. Estamos observando todo lo que está sobre. Es un complejo ritual. Es un complejo ritual de agradecimiento. ¿Sí? El ser sobrenatural, los dioses del mundo maya, han actuado para que yo obtenga cosecha. Mi deber es redituarles a través de mi agradecimiento. Hay una película muy bonita que se llama Raíces, es de 1950 más o menos, es de Barbachano. Y la segunda, el segundo, son como cuentos. El segundo cuento es el cuento del tuerto. Y ese cuento es muy interesante porque es una abuelita maya que siempre iba a, a Tizimín a rendirle culto a los santos reyes, pero la abuelita tenía a un niño que era su nieto, que era tuerto. Y este niño tuerto entonces era objeto de burla por todos sus compañeritos. Y una vez la abuelita va y le pide a los reyes que su nieto no sea tuerto. Entonces regresan y cosas ahí trágicas, el nieto jugando pierde un ojo y entonces se vuelve ciego, ¿no? Cosa curiosa. Siguiente año va la abuela a agradecerle a los reyes que su nieto ya no era tuerto, ¿no? Le pidió a los reyes que no fuera tuerto y los reyes se lo concedieron. Entonces son formas ahí que nosotros podemos decir cómo es posible que vaya a ser eso, ¿no? Pero en el sentimiento religioso, ¿no? Los sentimientos religiosos mueven, ¿no? Y en esta ocasión lo que observamos en esta fotografía es precisamente el sentimiento religioso de dar gracias, porque este ritual no es un ritual gratuito, es un ritual que cuesta, ¿no? Se matan gallinas, ¿sí?
se cuecen panes, etcétera, etcétera, y esto cuesta, o sea, no es un ritual gratuito, ¿sí? Pero es un ritual necesario porque así entonces nivelamos y volvemos al orden. Si no, quedaría entonces un desorden. Yo no le cumplí, el próximo año no me cumplirán. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos como a las gallinas también se les bendice, ¿sí? La siguiente, por favor. Aquí vemos cómo se está haciendo los panes que se van a ofrendar, que se llaman hostias en muchos casos aquí. Lo que observamos son manos de hombres, porque los hombres son los que participan en este ritual, porque las mujeres son de energía fría y por lo tanto están alejadas de todo este entorno. La siguiente, por favor. Lo frío y lo caliente también son maneras de ordenar las cosas, ¿no? Aquí observamos cómo se van creando estos panes. Sí, bueno, no los podemos contar, pero al final cada pan tendrá 13 capas del cielo, ¿no? Son 13 las capas y se les pone la masa del maíz, pero también la pepita, ¿sí? La pepita forma parte fundamental de la dieta y es una de las tres alimentos básicos de la comida maya. La siguiente, por favor. Aquí vemos ya el espacio de las mujeres que están más hacia la cuestión de la cocina. Lo que observamos aquí es el fogón. El fogón siempre es de 3 piedras y las 3 piedras son precisamente estas piedras del fogón que son la vinculación con lo femenino. Lo siguiente, por favor. Parte también de este Ujanlicol, las mujeres trabajando por un lado, haciendo el col, eh, preparando la comida, que se llevará después hasta el lugar donde se hace la ceremonia. La siguiente, por favor. La preparación del horno, el pip, ¿no? Siguiente. ¿No? Que se están cociendo. Si ustedes ven las hostias, que son estas cosas como pibes, tienen una cruz encima, ¿sí? Y el ayudante del mem, que es este señor que tiene la jícara, es el que va rociando y bendiciendo también. La siguiente, por favor. ¿Mm? Aquí ya están las ofrendas ya listas en la de la derecha, ¿no? Vemos la sopa, es una sopa hecha de col con los panes deshechos. Están deshaciendo los panes ya cocinados, que se mezclan con el col y se convierten en esta sopa. La siguiente, la mesa de las ofrendas. Pasamos rápidamente a la siguiente. La bendición, la solicitud, la invocación por parte del sacerdote maya, del mem, ¿sí? que está entregando la ofrenda, ¿sí? La siguiente, ¿sí? La entrega de ofrendas, la siguiente, por favor, y la repartición de la ofrenda. Finalmente todo termina con compartir lo que se pone sobre la mesa con todos los que están allá, ¿sí? Seguimos. Y lo último es la bendición. Se bendice, ¿por qué? Porque a esta mesa de altar han llegado las fuerzas del mundo maya, han llegado las energías del mundo maya, y entonces el mens antiguo a los demás para que cuando salgan no les vaya a hacer mal ninguno de los aires que estuvieron presentes ahí. La siguiente, por favor. Aquí vemos al men. Esta es una ceremonia del Hetzmek. Otra vez, la otra, por favor. El Hetzmek es darle vueltas a la mesa, 9 vueltas a la mesa. En cada vuelta se le da al niño a comer comida que se come comúnmente y se le dota al niño de algo. En este caso, por ejemplo, vemos un cuaderno para que sea buen estudiante, pero también podemos encontrar coas, podemos encontrar machetitos, podemos encontrar escopetas para que sea buen cazador y es una
forma de introducción al niño al mundo maya. La siguiente, por favor. En el caso de los niños se hace a los 4 meses como signo de las 4 esquinas, de los 4 puntos cardinales. En el caso de las niñas se hace a los 3 meses como referencia a las 3 piedras del fogón. Seguimos, por favor. Y bien, con esto termino. Estoy muy agradecido con ustedes. Cualquier persona pues me puede contactar. Ahí está mi teléfono, ahí está mi correo electrónico. Muchísimas gracias a todos. Cualquier duda que tengan, si es que todavía hay tiempo, con mucho gusto podemos conversar. Muy bien, jóvenes. No sé si me escuchan. Vamos a regresar aquí a la pantalla. Ricardo, Alejandro, pregunta, por favor. Tienes levantada la mano. Buenos días, doctor. Yo quisiera comprender un poquito más en profundidad. O sea, ¿qué hizo que los mayas comprendieran lo que hoy le llamamos fenómenos naturales? O sea, lo comprendieran como fenómenos causados por entidades mayores. Quisiera entender el origen de cómo ellos personifican y materializan a entidades que provocan esos fenómenos. Bueno, todo, como les dije al inicio, todo es una construcción social. No podemos ver el inicio de estas tradiciones, sino lo que podemos observar es la tradición en sí convertida en mito, ¿no? El mito que es, el mito es una historia contada a partir de relatos, ideas, formas de pensar que se dan a lo largo del tiempo. ¿Mm? Claro, se da a partir de esta visión de que el mundo es un mundo ordenado y un mundo gobernado por fuerzas sobrenaturales. Esto es específico. Entonces, claro, las- los eventos, por ejemplo, hidrológicos o de este tipo, pues están vinculados a estos seres, a los seres del viento, por ejemplo, a los seres de la lluvia, a todos estos seres. Entonces, sí se conceptualiza, pero no hay una referencia sobre cuándo o cómo comenzó, sino lo que se da ya es la construcción. Lo que nosotros podemos observar es la construcción y podemos comprender la construcción a partir precisamente de la concepción que se tiene de este universo. Todo en el universo está regido por estas fuerzas sobrenaturales. Todo, todo, todo. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a Milpa, puede ver que todo tiene un dueño, todo tiene un señor, todo tiene un amo, ¿no? Y vemos al señor de los venados, ¿no? A Yunque, ¿no? Señor de los venados. Y vemos a todas estas personas que están actuando e interactuando. Y son tantas que a veces no sabemos cuáles son y quiénes son. Entonces, sí, la idea de cómo se conceptualiza es a partir precisamente de esta idea que se tiene de que el mundo es un mundo regido por estas fuerzas, que todas estas fuerzas son fuerzas vivas, son energías vivas, que lo observamos, son totalmente vivas en cuanto a que tienen fuerzas, ¿no? Viene un viento de agua y te destruye muchas cosas. Eh, y entonces lo que se hace es la creación precisamente pues muchas veces del mito, ¿sí? Y el mito no es un cuento, porque no, un cuento uno lo escribe diciendo voy a contar un cuento, pero un mito no se escribe así, ¿no? Un mito uno lo retoma de las cuestiones siempre cosmológicas, cosmogónicas que se han dado y se han contado de eso a lo largo del tiempo. Como les decía, es un proceso de sedimentación, ¿sí? Los hechos se van sedimentando, ¿sí? Los accidentes, como les llamaba este filósofo griego Aristóteles, que son las cosas que dan origen, se pierden, pero lo que queda ahí es la causa misma. Entonces, así podemos conceptualizar. No te tendría yo la respuesta de cómo específicamente a estos seres se les denomina de esta manera o se les concibe de esta manera, sino que yo podía entenderlo a partir precisamente pues, de esta idea muy general de que el mundo está constituido por dioses, por hombres, ¿sí? Y dioses que rigen todo el destino del mundo.
Sí, creo que un Muchas poquito para gracias. complementar, por ejemplo, cuando pasó el huracán Gilberto y se perdió muchas milpas que estaban en proceso de producción, Ujú. pues había como un sentimiento de culpa de las poblaciones milperas mayas, en la cual decían, recuerden lo que vimos, la bondad del ser humano, ¿no? Del maya, que también es parte de la parte humana y cosmogónica. Y decían, es que no hicimos el ritual, el dios Ik, que es el dios que trae los vientos fuertes y destruye la milpa, esté enojado con nosotros, ¿no? Entonces tenemos que ser bondadosos y volver a retomar esos rituales que hacíamos a Chak, que hacíamos a Yunik, para que esto pues no ocurra nuevamente con mayor frecuencia, ¿no? Entonces hay una relación ahí en la cultura maya en cuanto a esos fenómenos que van ocurriendo, como un sentimiento de culpa, como un sentimiento de no haber hecho bien las cosas en su momento, ¿no? Que se hayan olvidado de esos dioses, ¿sí? Yo tomando un poquito la pregunta que hizo Ricardo, yo recuerdo que de chico, cuando había los eclipses, que me tocó vivir como 2 o 3 eclipses. Recuerdo que decían que si era de sol, creo que la luna se estaba comiendo al sol, ¿no? Y había que amarrar a las mesas, a los animales porque cobran vida. Y nos subían en el techo de la casa a todos los niños, era un espectáculo eso. Y con latas empezar a golpear, hacer ruido para que ya dejaran de... Eso es parte cosmogónica también, ¿no? Es como algo muy, muy vivido. Sí, efectivamente, en otros lugares disparaban directamente a la luna, ¿no? Ujú, Para que dejara de comer al sol. ujú. Eran estos elementos de las ideas que estaban rigiendo ahí. ¿Y por qué? Pues precisamente si se come al sol se termina todo el ciclo, ¿no? Claro. Ujú. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta más? Miguel, vi que activaste tu micrófono. Miguel Arriaga, No, profe, todo bien, muchas gracias. ¿todo bien? Ok. Sí, profe. Adelante, adelante, Mauricio. ¿Tienes pregunta, Mauricio? Me refiero a que no tengo preguntas. Ah, ok, perfecto. Pues todo bien. Bueno, pues doctor, creo que los muchachos también tienen otras actividades. Ya estamos robando 5 minutos de su tiempo. Le agradezco mucho, la verdad que siempre es muy grato que usted nos apoye y nos aporte mucho de sus trabajos y sus conocimientos que ha hecho en relación a la cultura maya, porque pues al fin de cuentas, si estamos hablando de los saberes mayas, pues tenemos que entender cómo viene todo este proceso cosmogónico de ritualidad y de algunas prácticas y saberes que aún siguen vigentes y que se siguen llevando en los diferentes espacios, ¿no? No solamente la milpa, el solar, sino que en toda nuestra vida cotidiana. Y además que nos hace sentirnos identificados con lo que tal vez las costumbres o las vivencias que tuvimos de chicos con nuestros abuelos, papás, que todavía varios de los alumnos dicen, tomé este curso porque quiero entender por qué mi abuelo hacía esto, por qué mi papá hacía esto antes de la milpa, ¿no? Entonces creo que esto nos aporta mucho, mucho conocimiento y hay mucho, mucho que hablar de este trabajo que usted ha desarrollado y de esta plática que hemos iniciado, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias, doctor, y pues estamos aquí a la orden también para lo que necesite y colaborar con sus trabajos que ha desarrollado. Muchas gracias por la invitación y reitero, estoy a su disposición en las direcciones, teléfonos que ya les he comentado. Gracias por la invitación a esta sesión y esperamos volvernos a encontrar. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Jóvenes, entonces les voy a activar la segunda actividad que es para la próxima semana. El lunes no tenemos clases, sí, un aplauso virtual, porque no lo... eh, el lunes es inhábil por lo de carnaval y quisiera ver, tal vez ahorita en el grupo de WhatsApp, poder ver si podemos adelantar la clase el viernes o el jueves por la tarde para no perder estos temas tan importantes que hemos iniciado, ¿no? Entonces, comentamos por medio de WhatsApp si podemos reunirnos o si no, se les graba la sesión y se les sube para no atrasarnos más. Desafortunadamente, las sesiones son los lunes y tenemos algunos lunes o varios lunes que son inhábiles, ¿sí? Entonces, esténse pendientes de la plataforma, se les activa unos documentales
se activa el ADA 2, que es el protocolo de investigación que vamos a desarrollar. Y acordamos por ahí también si nos reunimos el jueves o viernes o prefieren que se grabe la sesión y se sube. ¿Sale? Entonces, pues que tengan un buen inicio de semana. Cuídense mucho y éxito en este día. Gracias. Hasta luego, Gracias, Diana. buen día. Hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego, muchas No, que gracias estén por la bien. Hasta conferencia. luego, Juan. Buen día.